Hola, bienvenidos a este subpodcast sobre salud mental. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Figueroa. Doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por recibirnos, por Gracias por la darnos invitación. el espacio. Teníamos ya tiempo intentando hacer esta cita, bueno, por cuestiones ya obvias se nos ha ido complicando, pero hoy estamos aquí, queríamos platicar contigo un poco sobre lo que has venido trabajando con nosotros. No sé si podamos comenzar para explicarle a todas las personas quién es Rodrigo Figueroa. Claro, gracias por la invitación nuevamente. Soy el doctor Rodrigo Figueroa, soy médico por la UNAM, soy psiquiatra por el Hospital Fray Bernardino Álvarez, tengo una maestría en neurociencia cognitiva y de la conducta humana y actualmente soy el jefe de la unidad de rehabilitación integral del Hospital Fray Bernardino Álvarez. Y una cuestión, por ahí alguna vez tuvimos no un proyecto, sino por ahí nos apoyaste con una presentación sobre trastorno límite Así es. de la personalidad. Nos gustaría hablar un poco más al respecto, desde cómo se define y después pasar un poco a la sintomatología. Claro, el trastorno límite es un trastorno del carácter, ¿no? Como su nombre lo dice, es un trastorno de personalidad. Pues es algo que no podemos quitar, ¿no? Porque no podemos quitarle la personalidad a alguien que más quisiéramos, ¿no? Quitar la personalidad, poner una nueva. Pero pues es imposible. Entonces es una situación que se va gestando a lo largo de la vida, de la adolescencia, en la cual los pacientes tienden a ser sumamente impulsivos, ¿no? A no medir Ok. las consecuencias de sus actos, a actuar de manera inestable en sus emociones, ¿no? A idealizar las cosas, es decir, poner a las cosas, las situaciones, la gente como en un pedestal en un momento y de repente tirarlo de ese pedestal y es completamente catastrófico su pensamiento. Ok. Incluye además pues, la situación de las autolesiones, ¿no? De conductas autodestructivas, no solamente lo que conocen por ejemplo como el cutting, ¿no? La gente que se corta, ¿no? Sino otras conductas autodestructivas que pueden ser eh, temerarias, ¿no? Como deportes extremos, como situaciones, por ejemplo, de riesgo, inclusive sexual, ¿no? Ok. Y bueno, se caracteriza, por supuesto, por una inestabilidad de las emociones, en las cuales estas emociones fluctúan de cualquier característica. Pueden ser emociones positivas, emociones negativas, generalmente diagnosticado en mujeres, aunque sabemos que la proporción puede ser igual, ¿no? En Ok. hombres y en mujeres. Y también aquí tenemos este tema de que son más las mujeres que se tratan, como en el Sí, caso, por ejemplo, de depresión. claro, porque es esta situación un tanto cultural de que la mujer Sí. acude más a recibir ayuda y más en sociedades como la nuestra que somos un tanto, eh, pues los hombres somos como más renuentes, ¿no? Sí, A claro. recibir ayuda en cualquier situación. Entonces, sí, por supuesto llegan más personas eh, femeninas, ¿no? Ujú. El hombre cuando llega a la consulta es porque ya tiene problemas serios en el Ok. trabajo, en su pareja, en otras áreas, y pues requiere la atención, ¿no? La mujer generalmente consulta más por depresión dentro del contexto del trastorno, ¿no? Y los hombres más por situaciones laborales, por inatención, Ya. otro tipo de cosas. Precisamente era lo que te iba a preguntar. Mencionaste el cutting. Muchas veces está más relacionado a un tema depresivo. ¿Cómo pueden cuál es la diferencia? ¿Es simplemente está intrínseco o cómo va ahí la depresión? ¿Cómo juega? ¿Cuál es la diferencia con el trastorno? A veces es difícil de diferenciar, ¿no? Muchas veces las chicas que sufren cutting y tienen el trastorno tienen muchas formas de manifestar los síntomas. Sin embargo, cuando se agrega una situación depresiva, el cutting tiene que ver con la parte de autodestrucción, ¿no? Con la desesperanza. Es decir, la persona ya no siente el mismo placer por la vida, por sus cosas cotidianas y entonces una forma de quitarse pues esa desesperanza o tener un poco de placer es a partir del cutting, ¿no? Ok. En una paciente que no tiene una situación depresiva en ese momento, puede ser solo por impulsividad, porque no Ya, controla su impulso. ya.
Y por ejemplo, ¿cuál viene siendo, tiene cura este trastorno, del trastorno límite, o es algo que va a tener el paciente y con lo que siempre va a tener que estar controlando, por ejemplo? No, no hay una cura, o sea, en realidad, como te decía al principio, es parte de la personalidad de la persona, valga la redundancia. Ya, Entonces, una vez que se diagnostica, que se identifica que el paciente lo tiene, hay que buscar estrategias para poderlo manejar, que pueden ser estrategias farmacológicas o no farmacológicas, ¿no? Y bueno, terapéuticas, por supuesto, ¿no? La terapia psicológica aunada a otro tipo de estrategias es lo que más funciona. ¿cuál es la clave donde ustedes identifican que puede ser este trastorno? Cuando hacemos como una historia más longitudinal del paciente, es decir, nos vamos más atrás a sus antecedentes, generalmente una persona que tiene el trastorno tiene otras características. Muchas veces abuso en la infancia de diferentes tipos, ¿no? Ya, Depresiones a inicio más temprano que otras personas, aunque la depresión puede aparecer, como ustedes saben, en cualquier momento, claro. ¿no? El entorno familiar, ¿no? La forma en la que fueron inclusive formados, educados, ¿no? Si son más rígidos los padres, si son más blandengues, etcétera, ¿no? Un punto focal es, por ejemplo, la situación de la inestabilidad emocional, Ya, y eso los hace más propensos, obviamente, a tener como estos episodios de depresión que después se pueden cronificar y hacer una depresión mayor. ya. ¿Y dónde es donde ustedes, por ejemplo, notan que alguien que está recibiendo tratamiento va mejorando? Depende, por ejemplo, del tratamiento que se está instaurando. Las guías internacionales dicen que lo ideal es tratar por métodos terapéuticos. No hay un fármaco específico para el trastorno límite, pero Ok. sí para la depresión. Entonces, si nosotros estamos identificando que dentro de la base de un trastorno límite hay una depresión, pues damos un antidepresivo o alguna estrategia farmacológica para la depresión. Y la parte terapéutica, ¿no? Que puede ser con terapia cognitivo-conductual, y ahora en fechas recientes, pues con la neuroestimulación, ¿no? ¿Se ha utilizado neuroestimulación en este tipo de trastorno entonces? Sí, hay algunos estudios, muy poquitos, internacionales. En México no tenemos, más bien el uso de la neuroestimulación es un tanto empírico, Ok. y se empezó a utilizar precisamente porque como mejora la parte depresiva y el sustrato del trastorno límite es lóbulo frontal, ¿no? Y entonces la estimulación en el lóbulo frontal y la inhibición en el lóbulo frontal nos genera beneficios con respecto a los síntomas del trastorno límite, sobre todo en impulsividad, en cognición y en afectividad. Ya. ¿Y han tenido resultados bajo esta estimulación, por ejemplo? Sí, les va muy bien. La verdad es que les va súper bien. Muchas de las personas que yo he podido tratar acá, ¿no? Pues pueden dejar el fármaco y utilizan nada más la terapia con la Ok. neuroestimulación. Y doctor, también hablábamos un poco sobre la rehabilitación neurocognitiva. Mencionábamos que también estás haciendo, eh, digamos, la utilización de esta estimulación en este tipo de... Sí, bueno, es una situación un tanto diferente. El Ajá, trastorno límite tiene como muchas características parecidas a un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ok, Y entonces, pues nos dimos cuenta, ¿no? Que esas características pueden estar un poco eh, como solapándose, ¿no? Los síntomas solaparse en ambos trastornos. Y entonces, nuevamente, como el sustrato neuroanatómico es lóbulo frontal, entonces la neuroestimulación nos ayuda muchísimo. ¿Qué se hace en la rehabilitación neurocognitiva? Mientras el paciente está con la neuroestimulación, entonces utilizamos estrategias de rehabilitación que pueden ser dirigidas a diferentes dominios cognitivos, que puede ser atención, memoria, función ejecutiva, etcétera, a partir de pues tareas en lápiz y papel, o tareas que podemos utilizar, por ejemplo, en dispositivos móviles, ¿no? ya, En tabletas, en teléfonos celulares, que les demandan a los pacientes como cierta, pues sí, cierta tarea de atención, por ejemplo, y entonces los pacientes pueden concentrarse mejor en sus actividades cotidianas, ¿no? En la escuela, sus trabajos, etcétera.
Todo esto a consecuencia de la estimulación, Es como un complemento, como un gran complemento. ¿Hace cuánto empezaste a ver tú que la neuroestimulación era una opción? ¿Cuándo empezó tu interés por la neuroestimulación? Mi maestría es muy sobre rehabilitación cognitiva. Sin embargo, tiene un componente pues, de neurociencias muy grande. Ya. Entonces, en ese momento fue cuando a mí me surgió la idea, ¿no? De saber qué pasaba si había mejoría o no, si podíamos utilizar estimulación con corriente directa, ¿no? Superficial. Y entonces, pues se me ocurrió, ¿no? Empezar a utilizarlo. Después conocí el aparato, ¿no? Y entonces lo empecé a utilizar. Y bueno, como vi que ustedes tienen como esta parte de la terapia cognitivo-conductual, mientras se utiliza la neuroestimulación, pues a mí se me ocurrió quitar la terapia cognitivo-conductual y meter rehabilitación cognitiva. Ya. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que los pacientes mejoran en muchas áreas. ¿Y nos puedes platicar un poco más sobre ese proceso? ¿Cuál? Sí, es, bueno, evidentemente se identifica al paciente, ¿no? Ajá. Y una vez que se identifica el paciente, lo que yo hago es hacer una batería neurocognitiva, aplicar una batería neurocognitiva, que es de las baterías neuropsicológicas que ya están pues establecidas. Yo escojo diferentes subpruebas, dependiendo de lo que el paciente tenga. La aplico y veo qué dominios del paciente están peor, ¿no? Yeah. Y qué dominios están indemnes. Y entonces me valgo de los dominios indemnes para tratar de rehabilitar los que no están tan bien. Obviamente con el complemento de la neuroestimulación, ¿no? Globalmente, ¿cuál es tu perspectiva de la estimulación cerebral? ¿Tú crees que existe un futuro en México al respecto de la estimulación? Pues sí, digo, lo que yo he visto acá en los pacientes que yo he tratado, al principio son como un tanto escépticos, ¿no? Cuando empiezan a ver mejoría, inclusive duermen mejor, ¿no? Y ven mejoría como en otros síntomas, pues les gusta, ¿no? Y bueno, hacemos como el ciclo de neuroestimulación 3-4 semanas, junto con la terapia, con la rehabilitación neurocognitiva, y los pacientes demandan seguir viniendo, ¿no? Entonces lo que hago es darles como sesiones como de seguimiento, ¿no? Yeah. Una a la semana, una cada 2 semanas. Y a partir de eso se ha regado un poco la voz, ¿no? Y entonces han venido más personas. Generalmente son personas como adultas, no sé, entre 20 y 45, más o menos. No trabajo mucho con pacientes psicogeriátricos, no con pacientes de edad avanzada, aunque debería haber evidencia, ¿no? Porque claro, en la situación de las demencias esto podría ser como muy, muy útil, ¿no? Pero mi consulta es más como en ese tipo de población. Y entonces yo creo que podría generalizarse pues a la mayor parte de la población. Sería mucho más útil utilizarlo. Y ellos son los que te piden dar el seguimiento, entonces. Sí. Después del beneficio tal vez que experimentaron, te dicen quiero seguir con el tratamiento. ¿Consideras tú que debería existir un mayor seguimiento después del tratamiento? Porque, por ejemplo, las pautas pueden marcar que puede ser tal vez 2 sesiones después de la fase aguda del tratamiento. ¿Crees tú que debería haber un seguimiento de más tiempo? Yo creo que sí, porque los pacientes se benefician mucho, ¿no? Y entonces, a lo mejor un seguimiento al mes durante el primer año sería buena idea, ¿no? Y después dependiendo un poco de cómo evoluciona el paciente, ¿no? Evidentemente hay cosas en la vida de los pacientes que no podemos modificar. Claro. ¿No? Entre tantos estresores y más ahorita, ¿no? Con lo que está pasando, pues podríamos hacer como sesiones de refuerzo, ¿no? Entonces, depende un poco del paciente, de cómo evolucione el tipo de seguimiento que se pueda hacer. A mí me gusta, por ejemplo, en pacientes que ya he tenido desde hace un año, más o menos, hacer seguimiento mensual. Y me ha funcionado bastante bien. ¿Ha habido pacientes que, por ejemplo, con los que hayas tenido contacto de más tiempo y hayas visto un cambio muy notorio después de la estimulación? Sí, tengo 2 pacientes en particular. Una de ellas es una chica que estuvo como atorada mucho tiempo en la carrera. ¿Ya? Y ahorita ya está trabajando en su carrera, ¿no? O sea, terminó su tesis, hizo su examen y ya está súper bien. Y la otra es una señora, tiene alrededor de 42 años, con una historia muy fea, ¿no? Una historia de abuso familiar muy fea.
con trastorno límite, con una depresión fuerte, crónica. Y bueno, ahora ella es otra persona completamente distinta, ¿no? Trabaja por su cuenta, ya vive sola, utiliza el fármaco en una dosis mínima, ¿no? Es una de las Gran que cambio. tengo en seguimiento mensual, ¿no? Por ahí me platicaron también que hubo una persona que vino de Alemania a tomar el tratamiento. Sí, bueno, esa es una historia muy chistosa porque es un chico que es mexicano, que se fue a trabajar a Alemania después de hacer su carrera, es ingeniero, y le sale menos caro, ¿no?, venir a México a tomar el tratamiento que buscarlo en Alemania. Entonces él no me hagas mucho caso, creo que es San Miguel de Allende. Y vino, ¿no?, a tomar el tratamiento acá. Obviamente no venía con la intención de tomar el tratamiento, me lo refirieron, un paciente con tinnitus, ¿no?, con un tinnitus fuerte. Vino por una depresión, la traté la depresión, le ofrecí la neuroestimulación. Lo buscó en Alemania, le salía carísimo y dijo, mejor me vengo 3 meses acá a México para tomar el tratamiento y me regreso. Y está muy bien, ¿no? Ha mejorado muchísimo. Pues la frecuencia del tinnitus es mínima ya no está deprimido, ¿no? En cuestión de tinnitus, porque pocas veces se habla al respecto y si hay personas que lo padecen, si hay personas que preguntan al respecto, ¿recomendarías el tratamiento a tinnitus? O sea, ¿crees tú que sea una de las primeras opciones? Pues ante la experiencia que tuve con este chico, sí, ¿no? Le fue bastante bien. Evidentemente es un hombre joven, ¿no? Sano por lo demás, ¿no? No hay otras comorbilidades, pues. Pero le funcionó bastante bien. O sea, yo creo que podría, pues bien, utilizarse en otro tipo de personas. Además es no invasivo, ¿no? Entonces, no le estás agregando como piedras al costal. Claro, sí, que muchas veces pasa, ¿no? Que ya los pacientes que se atreven muchas veces a tomar este tratamiento, las personas que lo toman es porque ya traían un cóctel anteriormente y quieren darle la oportunidad a algo que pues hasta cierto punto en México es nuevo, podríamos decirlo, ¿no? Así es. Y doctor, regresando al tema, vamos a hablar un poco más sobre ansiedad y depresión. ¿Cómo has notado, tan solo aquí en Ciudad de México, cómo has notado tú la situación con la salud mental de las personas? Pues mal, ¿no? En realidad, yo no sé si desgraciado o afortunadamente nuestra consulta se ha aumentado mucho por la cuestión de la pandemia. La situación de la salud mental de la población cada vez está peor en cuestiones ansiosas y depresivas. En ese sentido, obviamente para una crisis muy aguda, ¿no?, utilizar la neuroestimulación sería arriesgado, puesto que tendríamos que controlar más bien los síntomas de riesgo, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho, más bien yo he optado por, obviamente, iniciar el tratamiento farmacológico, y una vez que el tratamiento farmacológico ya estabilizó un poco a la persona, ofrecer la neuroestimulación. Y también ha funcionado, ¿no? Sobre todo porque pues han consultado gente más bien que es como post-COVID, ¿no? Que tiene esta situación depresiva posterior a sobrevivir el COVID, vamos a ser un poco dramáticos, ¿no? Y entonces ya traen medicamentos además que están tomando, y no me gusta a mí mucho utilizar polifarmacia, ¿no? Utilizar muchos medicamentos en una persona que ya tiene medicamentos previos no me parece buena idea. Y entonces utilizar la neuroestimulación les ayuda, por ejemplo, a estar mucho más tranquilos con respecto a la ansiedad, ¿no? Les quita mucho este miedo, otra vez como a retomar sus vidas, ¿no? Y un efecto que yo he notado, que también es, pues que los pacientes mencionan mucho, es la situación del sueño, ¿no? Pueden dormir mejor. Entonces, si se utiliza, por ejemplo, el pulso de neuroestimulación y luego damos como estas sesiones de seguimiento o de reforzamiento, vamos a llamarlo así, el paciente deja de tener insomnio, y eso nos quita también el uso de medicamentos, ¿no? El uso de medicamentos para sueño, pues ustedes saben que a veces es complicado, ¿no? Sí, entonces, claro. Si tenemos alguna otra estrategia, pues es mucho más útil. Mencionaste algo que no había escuchado, depresión post-COVID. Sin embargo, me parece muy interesante porque pues sí puede ser
puede ser un tema. ¿Nos podrías decir cómo se manifiesta? ¿Cómo te ha tocado a ti palparlo? Claro. El virus es neurotrófico, entonces Ajá. evidentemente pues le pega al cerebro. Ajá. No sabemos bien el mecanismo, porque todo eso está en estudio. Todavía sí. No sabemos bien si es una depresión como se pudiera manifestar en cualquier otra enfermedad, ¿no? Por ejemplo, después de un diagnóstico de cáncer, etcétera, ¿no? Lo que sí he notado, ¿no? Y que lo he podido un poco constatar o comparar con lo que hay en la literatura, es que tienen como esta, como mind numbness, ¿no? Esta situación de sentir como la mente dormida, ¿no? Y eso los frustra. Y entonces a partir de eso generan sintomatología depresiva. Ya. Se empiezan a poner tristes, muy ansiosos, muy miedosos, mucho insomnio, ¿no? Que creemos que es parte como del síndrome post-COVID, ¿no? Y obviamente la parte cognitiva, ¿no? Menos atención, menos comprensión, no se concentran, ¿no? En sus actividades cotidianas. Y entonces, de esa manera es como yo he visto que se manifiesta un poco esta parte como de la depresión post-COVID, ¿no? Ya. Hay algunos otros entidades que se han estado como describiendo con respecto a si el virus como tal tiene algún efecto neurológico de este tipo, no sabemos, ¿no? Sí, todavía todo está muy nuevo. Ajá. Exactamente. Pero por ejemplo una paciente que vi ayer, ¿no? Que me decía, es que después de que estuve tan mal en la terapia intensiva, ¿no? Ahorita no entiendo nada, ¿no? O sea, veo una caricatura y no la comprendo. Me dice algo mi hija y no la entiendo. Y eso me pone muy triste. Y entonces la paciente lloraba, ¿no? Entonces es una paciente que ya tengo un tiempo con fármaco, que me gustaría posteriormente utilizar la neuroestimulación, ¿no? Es una paciente adulta mayor, tiene 66 años. Entonces yo creo que además tiene hipertensión, que además tiene diabetes, Claro, pero entonces sería mucho más útil, ¿no? Una estrategia de este tipo. Y bueno, si lo que estamos viendo, que ahorita va a ser como el pan nuestro cada día, que es depresión después de sobrevivir al virus, pues qué mejor que utilizar algo así, ¿no? entonces, ¿tú crees, con nada más estamos basándonos en tu experiencia, ¿tú crees que existe algo cognitivamente después del COVID? O sea, para ti hay un trastorno que va más allá de todos los síntomas que conocemos. Sí, pues está dejando secuelas cognitivas, eso es un hecho, ¿no? Ya. Y es lo que hemos visto, pues no solo acá en la parte privada, sino los que trabajamos en institución, pues que llegan pacientes bien graves, ¿no? Y entonces, pues sí, llegan con mucha alteración de memoria, mucha alteración de atención, de concentración. Sí, porque nos tocó ver estudios, por ahí de repente aparecían en las redes sociales, ¿no? De que el cerebro te envejece 10 años después de tener COVID, en algunos de los casos, por la afectación neurológica que conlleva. Entonces, en tu experiencia, definitivo lo has visto. Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Y aparte en gente de diferentes severidades del COVID, ¿no? O sea, gente que fue a lo mejor asintomático, tuvo pocos síntomas, se hace la prueba, sale positivo y lo tuvo, ¿no? Y gente que ha salido de terapia intensiva por estar intubado un mes. Sí, claro que es hasta cierto punto entendible. ¿Has tenido un aumento en cuanto a tus consultas sobre ansiedad, por ejemplo? Sí, claro que sí, la gente tiene mucho miedo, ¿no? De salir, de contagiarse, ¿no? Evidentemente somos muchísimos mexicanos, ¿no? Y hay gente pues, que no le importa y hay gente que no sale de su casa por el temor a contagiarse. ¿Cómo se manifiesta principalmente el decir, puede ser ansiedad por toda la situación que estamos viviendo? Los mismos pacientes te lo dicen, ¿no? Lo refieren. Es que no quiero salir, ¿no? Me da mucho miedo, no sé, utilizar el transporte público, ¿no? Prefiero pedir el súper, ¿no? No estoy durmiendo nada, mi pensamiento está como revolucionado, todo el tiempo estoy pensando, y si me contagio, y si me traigo el virus, y entonces contagio a las personas con las que vivo, mi familia, mis hijos, sobre todo las personas que tienen hijos, ¿no? O que viven con sus padres, que tienden a ser más vulnerables al virus, ¿no? Claro. Y entonces ellos mismos te lo dicen, ¿no? Es que ya empiezo a sentirme triste, ¿no? Estoy muy miedoso, todo me da miedo, ¿no? No quiero tocar nada, ¿no? Sí. En ese sentido es como lo está viendo, y mucha alteración del sueño,
mucha alteración del sueño. Y para ti, ¿cuál es la clave donde una persona debe buscar ayuda? Pues cuando empiezan a tener disfunción, ¿no? O sea, cuando ya no les permite hacer su vida lo más normal posible, ¿no? Dadas las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y entonces empiezan a utilizar más tiempo en estos pensamientos como catastróficos de a ver si me contagio o no me contagio, en vez de hacer sus actividades cotidianas, ¿no? Claro. Entonces, y así es como llegan acá. Digo, pueden ser severidades muy distintas, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, me ha tocado ver una persona que de plano está muy paranoide, ¿no? O sea, no, yo no toco nada, yo no salgo de mi casa, Sí, aquí no extremo. viene nadie, aquí me enclaustro, llega el súper y, bueno, lo sanitiza con lo que puede, ¿no? Hasta otras personas que, bueno, son tanto más flexibles, ¿no? Más adaptables, ¿no? Y entonces, bueno, salen a sus actividades, regresan, toman las medidas de precaución necesarias y aún así tienen miedo de contagiarse. ¿Cuáles son tus recomendaciones para las personas que no caigan en este tipo de trastorno? Pues mira, es difícil porque a veces la gente no suele ponerse mucha atención a las emociones, ¿no? Sí, todavía. No estamos como muy educados en ese sentido, ¿no? Y, sin embargo, cuando una persona o cuando empiezas a sentirte triste, cuando tu pensamiento se va solamente como a esta parte de la pandemia, del virus, del contagio, y que tú mismo o alguien está notando en ti un cambio de conducta, pues creo que es momento de pedir ayuda, ¿no? Ok. Y la gente lo hace, ¿no? Hay gente muy renuente, ¿no? Que viene más bien forzada y cuando viene y se da cuenta, pues lo asume, ¿no? Pero definitivamente una de las mejores recomendaciones es voltearte a ver, ¿no? Si tus emociones ya no andan como siempre, ¿no? Pues es momento de reevaluar y decir, bueno, lo necesito en este momento y no pasa nada, ¿no? Todos estamos con una ansiedad, yo creo que a diferentes niveles, ¿no? Sí. Por la situación que estamos viviendo. Sí, desde el simple hecho de que ahorita llegamos y nos preguntamos si era lo correcto utilizar o no utilizar cubrebocas por toda la... Así es. También quería preguntarte, para todas las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿cómo podemos llegar a tu consultorio, doctor? Claro, pues mi consultorio particular está aquí en la Colonia del Valle, en la calle de Heriberto Frías. Pues les puedo dejar mi correo, ¿no? Sí, va a aparecer ahí en la pantalla. Y mi teléfono, generalmente utilizo el teléfono celular, puesto que las citas son prácticamente directamente conmigo. Y en la parte institucional, pues estoy en el Fray Bernardino. Por ahora sería todo. Muchas gracias por tenernos acá, por darnos el espacio, sobre todo por la situación actual, por impartirnos los conocimientos. Ojalá en un futuro podamos ahondar más en un tema específico y pues síganos en nuestras redes, estén al pendiente de nuestros capítulos y pues esto es todo por el episodio del día de hoy. Gracias. Muchas gracias.